Muy buen día, queridos hermanos. Pues ya es domingo 16 de junio del año 2024, el domingo en el que iniciamos la semana onceava de tiempo ordinario. Sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono, aquí en Monterrey, Nuevo León, México, hasta todas las partes donde pueda llegar esta meditación. Ayúdenme a compartirlo, por favor, regálenme like si les gusta, y vamos a seguir creciendo. Suscríbanse si no lo han hecho. Vamos a seguir aumentando el número de personas que amamos a Dios y que día a día nos juntamos, nos reunimos a meditar la palabra de Dios para crecer en el amor, para crecer en nuestro camino hacia el encuentro con el Señor. Y hoy en este día, la primera lectura es del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos del 22 al 24. Y las lecturas de hecho nos hablan de cómo Dios de lo pequeño puede hacer algo grande. A veces nosotros decimos, pues no, yo no soy nadie. Pues sí, imagínate, San Pablo decía, yo soy como un aborto, y sin embargo la gran riqueza que dejó en la Sagrada Escritura. David, al enfrentarse a Goliat, David era un hombre pequeñito que ni siquiera pudo ponerse el equipo para pelear porque era muy pesado para él. Y sin embargo se enfrentó a Goliat, un hombre altísimo, grandísimo, más que todos. Pero humanamente David decía, él no decía, está muy grande para poder vencerlo. Él decía, está muy grande para poder fallar. O sea, fácil le puedo dar en la cabeza. Eso es humanamente. Pero en la fe, él sabía que el Señor, en su labor como pastor, lo había librado del oso y de los animales salvajes al proteger sus animalitos. Entonces él confiaba en el Señor. Él sabía que con su esfuerzo y con sus ganas, pero con la ayuda de Dios, podía vencer a ese enemigo. Entonces, esa es una reflexión que yo creo que nos llevan las palabras de las lecturas de hoy. También nos enseñan que Dios siempre da segunda oportunidad, que siempre, que va a haber un juicio final, que va a haber un día que tenemos que presentarnos ante el Señor. Pero mientras llega ese tiempo y estamos en este cuerpo, en esta vida, podemos caer, podemos pecar, pero siempre hay una oportunidad para levantarnos. Y no importa qué tan hondo estemos cayendo, no importa qué tan grave sea nuestro pecado, siempre hay una oportunidad para levantarnos. En la primera lectura, el profeta Ezequiel está hablando en el contexto de un pueblo Israel que viene del destierro, que había recibido oportunidad y no las había aprovechado y que había caído en manos de los babilonios y estuvo muchos años en el destierro. Pero el Señor les está hablando de esa nueva oportunidad. En otro pasaje habla de ese resto de Israel con el cual va a empezar una nueva creación. Dice, yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel, y echará ramas, dará fruto, y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros, y descansará al abrigo de sus ramas. Si nosotros viviéramos en este mundo pensando que no hay un más allá, si solamente la vida que tenemos aquí, los 30, 50, 60, 90 años que vivamos aquí, es la definitiva, qué triste sería que a la hora de llegar al final no habría nada más. Pero no es así. Por eso el Señor siempre da una segunda oportunidad y de ese pequeñita, por eso dice, de ese pequeño renuevo surge un nuevo árbol que ahora incluso es capaz de dar fruto y de dar vida a otras personas. Y el Señor dice, yo el Señor lo he dicho y lo haré. El Señor siempre cumple las promesas. De algo pequeño puedes sacar algo grande si dejas que ese pequeño, esa pequeñez se ponga en manos de Dios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 versículos del 6 al 10 nos habla precisamente también de eso, de que nuestro caminar en este mundo está lleno de problemas, está lleno de dificultades, está llena de retos, somos personas frágiles, estamos expuestos al sufrimiento, pero mientras dice que siempre tenemos la confianza en el Señor. Ya desde aquí nos está, que con eso que leímos en la primera lectura, creyendo que el Señor puede hacer eso, entonces tenemos que confiar que aún mientras viva en este cuerpo, que está desterrado, ¿por qué dice desterrado? Porque nuestra verdadera patria es el cielo. Y mientras vivamos aquí estamos viviendo como desterrados. Pero a diferencia del pueblo de Israel, que al estar desterrado vivía en la esclavitud, nosotros podemos elegir, al estar desterrados del cielo todavía y vivir en este mundo, en este cuerpo, no podemos permitirnos quedar esclavos. Por eso dice, caminamos guiados por la fe, aún sin ver todavía a dónde estamos destinados,
pero dice, estamos llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Esto es algo muy, muy profundo cuando lo vemos en las palabras de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila, que tienen ese hermoso poema de Vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero que muero porque no muero. Este cuerpo me estorba, dice Santa Teresa, este cuerpo me estorba para poder disfrutar los deleites del reino celestial. Pero mientras esté aquí, tengo que vivir con esa esperanza. Y tengo que vivir como dice San Pablo. Por eso procuramos agradarle en este destierro, en esta patria, porque en la patria celestial le vamos a agradar ya de una manera más perfecta. Porque dice, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo de lo que hayamos hecho en esta vida. Luego hay quien dice que nuestras obras no son válidas, que es solamente la fe la que va a decidir dónde vamos a llegar a pasar el resto de nuestras vidas. Pero aquí lo dice muy claramente, para recibir. Y dice la actualidad litúrgica, dice, en todo momento la actitud del creyente es la de vivir con confianza. El cristiano vive en el mundo, comparte las dificultades cotidianas, lo mismo que todos los conciudadanos. No es ajeno a las grandes cuestiones y problemas diarias, pero el cristiano sabe que su destino final es vivir con el Señor. Pero esta confianza, dice, no excluye la convicción de que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Tenemos que presentar al dar cuentas a Dios. Bien, pero mientras vivamos con esa confianza, con esa esperanza y vivamos queriendo agradarle a Dios, sabiendo que por muy largo, leía por ahí una frase que me llamó la atención en un libro porque siempre decimos que el pasado y el futuro ya no existe todavía y que lo importante es el presente. Y es cierto, en el presente, hoy es el único día que puedes ser feliz, hoy es el único día en el que puedes cumplir tus metas. Pero esta frase decía que la vida del hombre es más futuro que pasado y que presente. Y entonces como que sería pensar más en el futuro. Pero a lo que se refiere es precisamente eso. Por ejemplo, mi pasado son 66 años y 6 meses. Ese es mi pasado, eso es lo que tengo en la vida aquí. Mi futuro aquí en esta tierra no sé cuánto es, pero mi futuro en la eternidad, pues es toda una eternidad. Es mucho más que puedo vivir 100 años o más de 100 años aquí en esta vida, nada se comparan. Y puedo disfrutar en esta vida, por supuesto. El cristiano no es una persona que para vivir amargado. Oye, ¿cómo puedo ser feliz yo en esta vida? Me encanta la buena música, me encanta el deporte, me encantan los juegos de mesa, disfrutar con mi familia, ir al cine, tomarme unas copitas. Yo no tomo, pero a una persona tomarse unas copitas con los amigos de una manera más sana, disfrutar. Y dices, qué hermoso es estar disfrutando de esta vida, de los amigos, de la familia. Pero ese disfrute, ese goce, tener relaciones con tu esposa, por supuesto, que disfrutarse, unirse en carne y alma, todo eso es un goce y un disfrute que pues, no me afecta en mi vida futura, en mi vida eterna. Pero si yo digo, quiero disfrutar y voy a ir a la cantina a echarme unas cervezas y al final nos vamos a ir a un lugar donde hay mujeres y vamos a tener sexo con otras mujeres y voy a ser feliz, sí, nomás que esa felicidad no es una felicidad real. Y sí te está truncando la felicidad en el cielo. Pues es que yo quiero tener muchas cosas y trabajar y no importa si me llevo por delante al que sea para vivir una vida cómoda. Pues a veces decimos que el placer, el poder y el tener son los enemigos del hombre, las tentaciones más grandes, pero ninguna de esas es pecado si las vivimos en el equilibrio de Dios. Salomón tuvo mucha riqueza, Salomón tuvo mucho poder y eso no era un impedimento para ir al cielo. O sea, el problema no es, el problema es verlo como un medio. Yo puedo vivir una vida súper feliz, súper plena en este mundo, sabiendo que en la eternidad voy a recibir el premio por todos los sacrificios que puedo haber hecho en esta vida. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34, nos vuelve a poner esa enseñanza de cómo de esa pequeñez Dios puede sacar muchas cosas. Y pone el reino de Dios, se parece, y dice, a un hombre, cuando un hombre siembra una semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que sepa cómo, la semilla germina y crece en la tierra, por sí sola, produciendo muchos frutos. Y esto es bien importante, mis hermanos. Hay gente que dice, no, pues es que yo no voy a misa porque pues me aburro, porque tengo mucho trabajo. Mira, es una sola vez lo que te pide el Señor. El domingo
dedícale una hora, o el sábado en la tarde, dedica una hora a ir a misa. Y yo te pongo este reto, ahora que están de moda los retos en las redes sociales, yo te pongo este reto de que vayas por lo menos 5 sábados seguidos a misa, 5 domingos, 5 fines de semana seguidos a misa, pero que vayas con una actitud de escuchar a Dios, de tener ese encuentro personal con Él. Y así, esa palabra que vas a estar escuchando, a lo mejor el primer día no te va a hacer sentido, a lo mejor el segundo tampoco, en el tercero, pero te aseguro que si tú te pones así a ir a misa, realmente a escuchar, a meditar en el corazón y a tratar de escuchar, de tener ese contacto con Dios, tú no te vas a dar cuenta a veces, pero la misma gente va a decir, oye, qué diferente te veo ahora, te veo más pacífico, te veo más tranquilo, te veo más en paz, porque sin que tú sepas cómo la palabra de Dios va a empezar a trabajar en ti. Es como cuando tienes un dolor de cabeza y te tomas una pastilla sabiendo que esa te va a ayudar y confiando en que te va a ayudar, y tú no te pones a pensar qué va a pasar dentro de tu cuerpo después de que te tomes la pastilla. Tú simplemente te la tomas y de repente no te vas a dar cuenta y ya se te quitó el dolor de cabeza. Así es esto. Tú tienes que dejar de trabajar. Hace tiempo leí un librito muy pequeño que se llama La terapia de Dios y dice ahí que cuando tienes una enfermedad, un problema, una dificultad, tienes que dividir en dos aspectos. Primero, ¿qué es lo que tú puedes hacer para que se te quite esa enfermedad? Ir al médico, tomar medicamentos, hacer algo de ejercicio, no sé. ¿Qué tienes que hacer para resolver ese problema en el que estás metido? ¿Qué acciones puedes tú hacer? Y entonces una vez que tengas las acciones que puedes hacer, ponlas en práctica, ponte a trabajar. Haz oración al Señor y déjale lo demás a Él. Lo que no esté en tus manos, ponlo en las manos de Dios y Él sabrá actuar si tú permites que Él actúe en ti. Por eso pone, es como la oración de San Benito, en la regla de San Benito dice, ora et labora, ora, pero también trabaja. En el refrán popular dicen a Dios rogando y con el mazo dando. Y alguien dice, como dice la Biblia, no, pues eso no lo dice la Biblia tal cual, pero eso lo está mencionando aquí. O sea, tú puedes, ahora tú puedes decir, pues es que yo no soy nadie, yo soy no soy nada, no merezco. Bueno, aquí por eso pone la segunda comparación. ¿Con qué parábola podemos representar? Y dice, es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. ¿Cuántas veces no te encuentras tú personas con las que cuando a veces tú estás triste o a veces estás pasando por una situación difícil y te topas con un amigo que trae luz, con un amigo que platica, que te orienta, que te dice confía, que te dice tú puedes salir de esto y cuando él se va, te quedas con más confianza en ti? O sea, ese hombre realmente ha logrado ya eso, hacer una de ser una pequeña semilla, ya ha logrado ser una persona que está dando frutos y que incluso da, así como el árbol da sombra para que los demás estén bien, él es capaz de llevarte la sombra a ti para que tú también estés tranquilo. A eso estamos llamados y a eso estás llamado tú también. A saber que en tu pequeñez puedes llegar a ser un gran árbol, puedes llegar a ser una persona que incluso pueda llevarnos, ya no solamente tener el consuelo y la fortaleza para ti, sino llevar ese consuelo y esa fortaleza para los demás. Nada más que ese es un proceso. Este es un proceso, no es algo que se dé simplemente porque sí. Es un proceso en el cual, así como la semilla, no simplemente se plantó y ya, se preparó la tierra, se le echó agua, se le quitaron los escombros, se le quitaron las plagas. O sea, es un proceso en el que tú también tienes que intervenir, tienes que actuar al recibir esa palabra de Dios, dejarla que trabaje en ti, pero teniendo esa plena confianza que el Señor puede cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Tú estás hecho para amar, tú estás hecho para ser feliz, tú estás hecho para la eternidad. Pero el problema es que tú también tienes la libertad para saber dónde quieres pasar esa eternidad. Para buscar el cielo no se necesita sacrificios enormes al grado de que seas infeliz. Dicen que Santo Domingo Sabio, una ocasión San Juan Bosco lo encontró dormido, destapado, sin almohada y temblando de frío. Y Santo Domingo, San Juan Bosco le dijo que por qué hacía eso y decía, es que quiero ofrecerle ese sacrificio a Dios. Y San Juan Bosco lo regañó, le dijo, ese no es lo que Dios quiere. Los sacrificios tienen que ser enfrentar las situaciones, los problemas, los sacrificios tienen que ser
enfrentar la enfermedad, ofreciéndola al Señor. Los sacrificios tienen que ser sacrificar cosas personales tuyas por tu familia, por tu esposa. O sea, sí, sí, la vida y el amor a Dios tiene sacrificios. Jesús subió a la cruz por nosotros, pero nuestra vida no es un valle de lágrimas. Nuestra vida es ser felices en este mundo, siempre y cuando esta felicidad no ponga en peligro la felicidad futura en el reino de los cielos. Hoy es un nuevo día, hoy es una nueva oportunidad para que tú seas ese renuevo que el Señor saca para volverlo a sembrar y para que pueda crecer tan grande, que pueda dar frutos de amor, empezando por tu familia y después con todos los que te rodean. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Ánimo, Dios te ama así como eres, pero quiere que saques todo ese potencial que tienes dentro para que seas la persona que estás destinado a ser. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Cuídate mucho.